Que la paz de Dios esté visitando en este día cada corazón. Que el Espíritu Santo de Dios hoy nos esté ministrando como nunca antes. Y este tema que hemos elegido, que el Señor ha puesto en mi corazón, es el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del poder del Espíritu Santo hay muchísimas cosas para compartir, pero vamos a tratar de resumir. Y vamos a ir a la palabra en Hechos 20. En Hechos 20 vamos a compartir 28 hasta el 35. Y dice la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos que en esta mañana, Señor, hagas partícipe de tu palabra al pueblo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para poder esta palabra ponernos en nuestros corazones, tallarla, Señor, en nuestra frente, marcarla, Señor, para que no se aparte hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y dice la palabra así en Hechos 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y la palabra acá dice en el 31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios nos enseña a cada hombre y mujer que ha puesto en el camino para poder compartir un mensaje, como en esta mañana lo estoy haciendo yo. Y en cada momento usted lo hará. Y si no lo hará, lo va a hacer, porque la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, nos comienza primero a amar, a limpiar, a sanar nuestras heridas y después comenzamos nosotros a decirle, Señor, heme aquí, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es lo que yo como hombre de Dios tengo que hacer? ¿Cuál es lo que yo como mujer de Dios debo hacer? Dios nos habla en su palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Es poder llevar el mensaje y guardar a todos los hombres y mujeres y niños cuando nosotros estamos orando por ellos. Sabemos que el pueblo de Dios, en una oportunidad Moisés lideró por 40 años a Israel. Y en esos 40 años pasaron cosas terribles, pasaron cosas que se podía pensar
de dejar y abandonar las cosas. Pero Moisés era un hombre ungido, hablaba con Dios cara a cara y le decía: ¿qué debo hacer con este pueblo? ¿Qué debo hacer con todo lo que tú me has dado? ¿Cuál es la misión aparte de liderar? Y Dios le dio los mandamientos para su pueblo. Pero el pueblo seguía desobedeciendo, seguía insistiendo en hacer mal. Al terminar veía su mandato, ¿no es cierto? Él buscó en la presencia de Dios, dice: ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Y él, lo que Dios le dijo: busca a un líder. El líder que escogió Dios fue a Josué, donde tenía el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la respuesta en la cual el Espíritu Santo de Dios es el que guía al hombre y pone la casa que estaba desordenado en orden, pone en orden la casa de Dios, pone en orden el pueblo de Dios. Y más en estos momentos, que lo que necesitamos es la dirección de Dios. ¿Dónde van a ir nuestras naciones si no está Dios en los planes? Seguramente irá a la destrucción, se irá a algo que se está viviendo en casi todos los lugares, que es la corrupción. Pero Dios quiere llamar la atención a cada uno, como siempre lo hace, con amor. Cuando Moisés le transfiere, ora por Josué, ora por ese líder para dirigir al pueblo de Israel. Josué recibe de parte de Dios toda la bendición y la guía y la aprobación en lo que él haga, siempre consultando al Señor de señores, al Rey de reyes. Pero ¿qué es lo que sucede cuando él muere? Y lo vamos a ver en Jueces. Vamos a ir a Jueces, capítulo 2, versículo 6 al 10. Y dice la palabra de Dios: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Acá vemos bien claro, cuando Josué muere, no pensó en dejar un líder, no pensó en buscar qué voy a hacer cuando parta, qué voy a hacer cuando termine mi mandato. Por más que hizo las cosas que a Dios le agradó, por más que hizo las cosas de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios, él no dejó preparado para suceder. ¿Quién lo iba a suceder? Entonces los jóvenes no conocían, dice la palabra de Dios, no sabían de lo que él había hecho. Entonces el pueblo lógicamente padeció en fracasos, en ruinas y en un montón de cosas. Dios tuvo que levantar después jueces llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner en orden el pueblo de Dios. Sin hombres del Espíritu, sin hombres que estén llenos del Espíritu, sin esa unción del Espíritu Santo, el pueblo, las naciones no pueden avanzar.
Pueden luchar con sus fuerzas, pueden hacer montones de tecnologías, pueden aparecer nuevas cosas, pero no pueden avanzar porque la palabra de Dios lo dice así: sin mí nada sois. Las promesas de Dios, ¿saben dónde estaban? Las promesas de Dios decían: el ungido, llegará el ungido. El ungido, Jesucristo, el ungido. ¿Por qué motivo? Porque Israel, cuando estaba en tiempos de prueba, viene un ungido. ¿Y viene ungido para qué? Para direccionar todo lo malo que estaba sucediendo en ese tiempo. En los momentos que estamos viviendo, estamos viendo que no hay una búsqueda de la guía de Dios. Y lo habló el pastor Roberto, y lo hablamos y lo conversamos y lo compartimos. No hay nadie que esté hablando de buscar el poder de Dios. No hay nadie que puede decir: vamos a consultar a Dios en esto, a ver qué es lo que nos dice, para poder avanzar y tener la sanidad donde habla la palabra a todas las naciones. Cuando compartíamos con mis hijos hoy en la mañana en Salmos 1, dice que nosotros estamos preparados para estar cerca de las corrientes de aguas. ¿Para qué? Para recibir de la palabra de Dios y ser y fortalecer en todas nuestras áreas, y poder esas hojas, esos frutos que vamos teniendo, son para la sanidad de las naciones. La palabra de Dios es bien clara y tenemos la solución a la crisis, sea monetaria, sea pandémica, sea lo que sea. Tenemos la solución a la crisis que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios tiene que levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Los ungidos van a ser los que van a levantar estos países. Usted, en este momento que me está escuchando, usted mujer, usted varón que me está escuchando, es para que comience a levantar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir a nuestras vidas. Dios está hablando a su pueblo, está hablando que el profeta Juan el Bautista lo gritaba y lo proclamaba: hay uno entre vosotros que va a bautizar en el Espíritu y fuego. ¿Por qué motivo? Para que queme, para que desliga todo problema, todo ataque demoníaco que está pasando a nivel mundial, y por las propias cosas que hace para uno bien, el egoísmo del ser humano que quiere el poder, el dominio sobre la tierra, y no lo que quiere Dios. Dios nos habla en su palabra que debemos ser bienaventurados. Es mejor dar que recibir. Y nosotros muchas veces en nuestra mente podemos pensar: ¿qué tengo yo para dar si no tengo absolutamente nada? Pero cuando el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios llega a un hombre, es para poder transmitirla, es para poder transferirla a ustedes. Y ustedes y yo somos los encargados de estas naciones que están pasando necesidades, están pasando hambre, está pasando guerras, está pasando destrucción, pestes, bacterias, virus que está afectando a nuestra sociedad y a la tierra. La tierra no se está cuidando como se debe y tenemos consecuencias. Dios habla a nuestro corazón. Dios habla, la promesa del Señor está en que va a haber un hombre ungido. Y dice la palabra en Isaías 11: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago es el volver a brotar todo lo bueno, todo lo que Dios ha creado. Y dice la palabra: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué espíritu? El espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Dios habla en muchas maneras, utiliza muchas maneras, utiliza enfermedades, accidentes, utiliza problemas de guerra, utiliza muchas maneras para poder comunicarse al hombre tan duro de cerviz, tan duro de cabeza. Dios quiere que mover nuestro interior. ¿Y de qué manera lo puede mover? Hablando la palabra. La palabra de Dios viene a la vida de nosotros. ¿Para qué? Para hacer luz, para hacer la sal de esta tierra. Aunque hablen, critiquen, estén maldiciendo, estén diciendo, no importa, porque Dios dice bien claro, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y donde el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. No sé si ustedes siempre piden consejos al Señor para decir, ¿qué es lo que voy a hacer hoy, Señor? Sí, cuando se casa, Señor, esta es la mujer adecuada. Este es el hombre adecuado, Señor, de buscar primero a Dios. Señor, este negocio que voy a hacer, ¿estás tú en esos propósitos? Voy a salir de mi hogar. ¿Estás tú en el propósito de mi salida, Señor? Voy a ir a la clínica, al hospital, a un ministerio, al colegio, a trabajar. ¿Estás tú para guiarme, Señor? ¿Qué debo hacer o qué debo decir? Porque uno pide sabiduría a Dios, Dios da hasta que sobre y abunde. Dios no es deudor de nadie. Cada vez que nosotros pedimos a Él, Él nos quita o nos pone para que nosotros seamos felices, para que nuestra vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y hay poder en la palabra cuando recibimos. Yo recuerdo en un retiro que tuvimos de una iglesia, estuvimos 3 días de retiro y orando fervientemente, estudiando la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando comenzamos a orar de tal manera, hermano, que rompimos toda estructura de nuestra vida. Rompimos ese corazón tradicional que tenemos de no poder hacer las cosas. Traspasamos los linderos de la tradición que veníamos arrastrando hasta quebrarnos en llanto y clamar a Dios como debemos clamarlo. Cuando hicimos eso en mi vida personal me pasó, recibo del Espíritu Santo algo impresionante y nunca lo había dicho, pero recordando el poder del Espíritu Santo, Dios me fue dando ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de poder, donde las personas, hablo de algo así, se pueden reír como se le reían en la antigüedad, a Jeremías se le reían tantas personas, o a Eliseo no le creían, pero el poder de Dios y la unción del Espíritu de Dios se encuentra en la palabra, donde nos hace cada vez más libres, nos hace regocijarnos en nuestra vida, en nuestra mente. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Aleluya. Donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué significa retoñará? Reverdecerá, renacerá de nuevo sus vidas. Tú que duermes, tú que estás enfermo, tú que a lo mejor pasando situaciones, problemas de matrimonio, problemas de padres a hijos, no encuentras tu padre, no encuentras tus hijos, no encuentras el hombre adecuado, no encuentras la adecuado, no encuentras el negocio, no hay trabajo, no hay remedio a la solución de la enfermedad que está pasando, pandemia, está viendo, pero muy investigadora. Tienen que pasar años para decir, bueno, esto es algo que puede dar resultado en una población que está gimiendo, está gritando, se está muriendo la gente. ¿Por qué motivo? Esta crisis nos está llevando a todos
porque en un momento nos tocará. Este virus nos tocará en algún momento. Nos tocará porque como un resfrío, como un cáncer, como lo que cualquier tipo de enfermedad nos tocará de alguna manera, pero vamos a ver cómo nos encuentra parados. Si te encuentra medio debilitado, te va a destruir y te va a llevar a la muerte y va a querer hacer los planes y propósitos que el enemigo está constantemente trabajando. Yo hace unos años atrás predicaba una parte que decía fortalecer el sistema inmunológico. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero constantemente yo decía, pero ¿por qué tengo que hablar esto si yo tengo que hablar de la palabra de Dios? Y me decía, fortalecer el sistema inmunológico. Y todos me miraban, escuchaban, pero a lo mejor, como me pasaba a mí, no entendían. Pero lo que hace Dios es anticipar los problemas antes de que sucedan. Y la palabra de Dios me acordaba de Jeremías, que dice, ¿qué ves, Jeremías? Le decía una vara de almendro. Y Jehová le dijo, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya, Señor. Aleluya. Israel era un pueblo que estaba padeciendo, que estaba en desobediencia, como está en estos momentos, pero hay muchos que están clamando por la nación de Israel, y hay una doble unción, una doble bendición para el que bendice y pide por Israel, por el pueblo escogido de Dios. Israel estaba pasando en tiempos de prueba, pero la promesa del Señor, el ungido de Jehová, el ungido que de qué manera va a bautizar en espíritu, porque las cosas, hermano, no las podemos hacer. Creemos que nosotros podemos hacerlas, pero nosotros no las podemos hacer con nuestras fuerzas, porque las fuerzas vienen de Jehová Dios. La unción, el poder del Espíritu Santo es el que transforma al hombre, transforma la situación, transforma a las naciones, transforma todo, porque hay poder en el nombre de Jesús cuando uno aclama al poder del Espíritu Santo de Dios. Moisés en una oportunidad estaba llorando porque el pueblo le pedía comida. Estaban todos, y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago, Señor, con este pueblo? Y Dios le dijo, ¿cómo que hago? Tienes el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a mandar a que llames a esos 70 ancianos y voy a transferir el poder del Espíritu Santo que tiene en los 70, y ellos harán lo que tengan que hacer para corregir el pueblo de Dios. Aleluya. Para ponerlos en orden al pueblo de Dios. Transfirió el Espíritu Santo que tenía Moisés a esos 70, y en esta mañana Dios está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Se está transfiriendo el poder del Espíritu Santo en cada hombre, en cada mujer en esta mañana. Los que están sintonizando y los que creen me dicen, gloria a Dios, aleluya. Alguien que está de acuerdo me puede decir un amén. Amén. Lo que necesitamos es despertar, hermanos. Lo que necesitamos es que el pueblo despierte, que lo que tenemos nosotros no lo tiene cualquiera. No es que seamos mejores, somos distintos, somos diferentes. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando a David tenía problemas, ¿saben lo que pasaba? El David era un jovencito que estaba en el campo, estaba ahí, no había universidades, no estaba estudiando, teniendo grandes cosas, grande dineral, ni nada. Estaba olvidado en el campo, estaba trabajando como pastor, estaba trabajando sediento ahí por la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que lo levantó? ¿Qué fue lo que hizo que él tuviera la victoria para derrotar a ese Goliat, para derrotar a todos los enemigos que se burlaban del pueblo de Dios? ¿Sabe lo que fue?
fue el Espíritu Santo, el poder de la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en esta mañana para derrotar a esos Goliat. El poder y el fuego del Espíritu Santo, que Jesucristo cuando se bautiza dice, vendrá sobre él la paloma. El poder del amor del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que transforma, ese Espíritu Santo que rompe tradición, rompe costumbre, rompe crisis, soluciona momentos que el hombre no puede discernir con su mente, porque es creado por el Señor. Somos creación de Dios, Él nos conoce y Él quiere que en esta mañana pueda recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y se lo voy a leer bien claro. Y reposarán sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Reciba el Espíritu de sabiduría, reciba el Espíritu de inteligencia. Ahora reciba el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo. Reciba ahora el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder. Reciba el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría del Señor. Aleluya. Cuando Dios habla al pueblo, hay algo que pasa, hay algo que se transfiere en estos momentos, y es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está clamando con sonidos indecibles por su Creador. Cada uno de nosotros está clamando, Señor, no puedo más, no te necesito, Señor. Ayúdame en esta mañana, porque no puedo en mi fuerza. Se han agotado mis pensamientos. Y Dios, ¿qué hace? Los renueva. Te da nueva fuerza, te da inteligencia, te da sabiduría. ¿Para qué? Para poder derrotar a este Satanás que está derrotado, porque escrito está, él pagó con el precio de la sangre, así como dice la palabra que leímos al principio en Hechos 20. Ponemos Hechos 20 y mire lo que dice la palabra. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A usted lo ha puesto por obispo, lo ha puesto para guiar al pueblo de Dios, lo ha puesto para romper cadenas, derribar toda artimaña del enemigo que ha querido y está tratando de dañar la creación. Escúcheme, está en peligro la creación. Cuando hay un problema de existencias, el problema es muy serio, y la respuesta a toda esto la tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios para transferir a todos los que habían sido caídos, a todos los que habían dado, los que había rescatado el Señor para que sean salvos. Ellos no están en el camino y nosotros somos los responsables de poder volver a todas esas personas al camino, poder hablarle a hombres y mujeres que necesitan el poder del Espíritu Santo de Dios, así como lo necesitó Moisés, así como lo necesitó Josué. Pero cuando se acaba esa transferencia de poder, de ese orar por los enfermos, orar por un hombre necesitado, orar por muchas personas que están pasando una depresión tremenda, una necesidad tremenda. Ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios. Ahí cuando el amor, el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, la unción que va a ser la que pudre el yugo. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que estamos viendo que la respuesta para esta opresión de nuestros pueblos no está en los políticos, no está en nosotros, está en la unción del poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres ungidos, usted es la respuesta a todas estas crisis. Yo soy la respuesta a todas estas crisis, porque sabemos cuál es la solución, aún la muerte. Aleluya, 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 Señor. Transferir el Espíritu Santo en este momento.
transferir el Espíritu Santo del momento que usted está recibiendo en esta mañana. Transferir a hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Porque la unción, hermano, la unción, por más que usted lo sepa, la unción del Espíritu Santo es el que pudre al yugo, pudre a toda bacteria, a todo ser que está en contra de la humanidad. Aleluya, aleluya. Y seguimos. En Isaías 11:11 dice la palabra de Dios. Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Escuche usted, manso. Y herirá la tierra con vara de su boca. Escuche, es para usted. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que, ¿cómo podemos matar al impío? Dice, con sus labios matará al impío. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios está en nuestro ser, en nuestra cabeza, en nuestros labios. Podemos matar al impío, a ese que está haciendo cosas malas. Podemos derrocarlo nosotros solos, no, con la ayuda de Dios, porque clamamos al Espíritu Santo de Dios. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aleluya, aleluya. Dios habla a mi vida, a su vida. Y en el 11:11 dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Armat, y en las costas del mar. Mire lo que hará. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. ¿En dónde? Tenemos hermanos en España, tenemos hermanos en Canadá, tenemos hermanos en Perú, tenemos hermanos en Colombia, tenemos hermanos en Brasil, tenemos hermanos en Argentina. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Jehová Dios? Alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que están en esos países y en todos los países, en todas las naciones, sino que les hablo porque hay hombres y mujeres que están viviendo en las naciones que les estoy nombrando. Dios habla al pueblo de Dios muy claramente. El Espíritu Santo está reposando en nuestra vida. Es la paloma cuando se le aparece a Jesucristo en su hombro. Dice, cuando vea reposar la paloma de la paz, la paloma del amor, ese es mi ungido. Y cuando clamó Dios, dice, en este tengo complacencia. En ti tiene complacencia, hermano. En ti te ha elegido para buenas obras. Te ha creado para que lleves la luz de este mundo. Y lo hablamos muchas veces, pero cuando comenzamos a pensar sobre el poder del Espíritu Santo de Dios, transforma vidas, transforma mentes, transforma la crisis, hace que las cosas cambien. Dios manda el maná al pueblo que estaba con hambre. Y usted dice, ¿cómo va a mandar? Él lo manda. No es asunto suyo, es asunto de Dios. Si Dios alimenta las aves, ¿no es cierto?, del campo,
¿cómo no va a alimentarte a ti? ¿Cómo no va a poder sanarte ni sacarte el problema que estás pasando o la crisis? Los matrimonios padecen, los países padecen, las familias están padeciendo. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios. No le decimos, Señor, en qué estoy fallando, en qué es lo que he fallado en este día, en este mes, qué es lo que he fallado en este año. Cuando hablo con mis palabras, cuántas personas herí, Señor, para poder retribuir, decir perdón, me he equivocado, reconocer que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos avanzar, reconocer que sin el amor de Dios no podemos llegar a ningún lado. Yo no puedo perdonar si no tengo el amor de Dios. El amor de Dios se está moviendo, está moviéndose de una manera muy especial, está llamando la atención minuto a minuto, segundo a segundo. Y hay veces que los segundos son oros, los minutos son oros para las personas que van cumpliendo años cada vez y se va acercando al final de su vida, como Moisés, como Josué. Son personas ungidas y es tiempo de que nosotros podamos transferir el poder del Espíritu Santo a quien nos va a suceder. Hay muchos hombres y mujeres en estos momentos que han sido transferidos ese poder. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo? Pídele consulta, pídele guía a Dios, pídele conocimiento a Dios, porque Él te va a dar una estrategia que el hombre no te la va a dar. Te va a dar un plan divino donde a muchos se van a reír, pero no te olvides que el poder se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. La guía del Espíritu Santo de Dios es el que te va a llevar a la presencia de Dios. El Espíritu clama al Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Creador, es el que se movía. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo se movía antes de la creación del mundo. Todo está resumido en Génesis. El principio de la vida está resumido en Génesis. Está bien que toda la Biblia es alimento, es una maravilla, enseñanza, sabiduría, pero cuando vamos a Génesis, está ahí la sabiduría de parte de Dios, donde está la situación, la respuesta a todas las crisis que hay en este mundo, en esta tierra que nos toca vivir. Así que inclinamos nuestro rostro en esta mañana, donde está, y vamos a orar por ese favor de Dios, por ese don que le han dado a cada uno para que pueda despertar, para que el Espíritu Santo avive en esta mañana a nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón si no hemos creído en tu palabra. Queremos pedirte perdón si nos estamos dando cuenta tarde, pero al fin darnos cuenta de algo en realidad, que sin ti no podemos hacer nada, que la crisis de este momento la podemos solucionar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que este momento de problemas que esté pasando cualquiera de nosotros, podemos tener la respuesta en la unción del Espíritu Santo, en esa unción que pudre yugos de esclavitud, que traspasa barreras, que discierne los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Padre, te pedimos que fortalezca nuestra vida espiritual, que te lleves todo lo que causó tristeza en nuestra vida. Señor, que te lleves todo, absolutamente todo, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Que el fuego del Espíritu Santo de Dios esté quemando toda iniquidad de pecado. Señor, te necesitamos en esta mañana. Haz un milagro, revive ese fuego, ese amor primero, Señor, cuando te conocimos, ese amor que dejábamos todo por ti. Revívelo, Señor, que rebrote,
Señor, como la palabra de Dios lo indica y lo dice, escrito está, que rebrotará de esas raíces secas, de esos huesos secos, revivirá el Espíritu Santo de Dios a quien esté clamando a Él en esta mañana. Reverdece todos los huesos, Señor, en esta mañana. Reverdece esa enfermedad, Señor, que ha causado por problemas que no conocemos, Señor. Señor, cambia la dirección de esas enfermedades, sea cual sea en este momento. Hay poder porque clamamos al Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios transforme ahora las mentes, transforme toda costumbre que estamos mal acostumbrados, transforme, Señor, todo nuestro ser. Llévate todo lo que no sirve de nuestra vida y renueva nuestras fuerzas como el búfalos en esta mañana. Señor, aumentanos la sabiduría para no quejarnos más, para poder tener más confianza en ti. Ayúdanos, Señor. Te pedimos la bendición del pastor de la cabeza de esta iglesia, el pastor Roberto Cabrera y su esposa. Te pedimos la bendición de la pastora Pilar ahí en Bolivia, la pastora Genoveva ahí en Perú, la pastora, Señor, Dorita, Señor, en Perú, el pastor Rafael en el Perú, el pastor Soria, Señor, en el nombre de Jesús. A Chinela, Padre Marco Chinela, Señor, llénalos con esa unción del poder del Espíritu Santo de Dios para satisfacer, Señor, el pueblo y ponerlo en orden, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, gracias por la vitalidad, el vigor que tú pones en nuestros huesos. Gracias por la renovación de nuestra mente. Gracias por el amor del Espíritu Santo, Dios, donde nos amaste tanto, a que diste tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo y por lo que vendrá. Le damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor.